El Dios de la Biblia no es el que creen los cristianos. La Biblia trata de algo completamente diferente que está a punto de hacerte replantear toda tu vida. El verdadero Dios de la Biblia revelado, extraterrestres, ángeles y algunos tipos altísimos. De esto se trata realmente la Biblia. ¿Conoces la Biblia, verdad? Es un librito desconocido del que quizás hayas oído hablar una o dos veces en tu vida. Resulta que es el texto más leído de la historia de la humanidad. Ha moldeado civilizaciones, guiado la fe de miles de millones e inspirado innumerables lecciones de escuela dominical donde los niños rezan buscando la dulce liberación de su aburrimiento interminable. Pero ¿qué tal si hubiera algo que todos nos hemos perdido? Hoy les revelo cómo se esconden los Anunnaki en su Biblia. Créanme, esta no es una sesión de estudio bíblico cualquiera, a menos que tu grupo de la iglesia también debata sobre alienígenas antiguos y gigantes prehistóricos con café y donas. Bueno, primero lo primero, ¿quiénes eran estos Anunnaki? El término se hizo famoso gracias a Zecharia Sitchin, quien convirtió la antigua mitología sumeria en una novela policíaca intergaláctica. Según su investigación, los Anunnaki eran poderosos extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años, quizás porque oyeron que hacía buen tiempo. Estos misteriosos seres no eran simples turistas espaciales, eran adorados como dioses en la antigua cultura mesopotámica. Su nombre proviene de Anu, el dios del cielo. Al comparar las historias de los Anunnaki con los relatos bíblicos, se empiezan a ver similitudes muy interesantes, como cuando dos personas en una fiesta cuentan la misma historia y uno se pregunta quién copió a quién. Se han encontrado miles de antiguas tablillas de piedra en los antiguos territorios de los sumerios, en el actual Oriente Medio. Los sumerios inventaron la escritura, así que tiene sentido que escribieran mucho. No se inventa un avión sin tener que volarlo constantemente. Muchas de estas tablillas contienen historias que guardan un inquietante paralelismo con la Biblia. Según estos textos antiguos, los Anunnaki eran seres celestiales tecnológicamente avanzados que vivieron en la Tierra alrededor del año 8200 a.C. Y adivina qué, tenían su propio jardín del Edén. Mucho antes de que la Biblia nos presentara a Adán, Eva y esa serpiente sombría, los sumerios ya hablaban de un paraíso llamado Edén. En su versión, una diosa llamada Ninlil le pidió al Consejo de los Siete que lo creara, y, al igual que en la Biblia, el Edén estaba destinado a ser un jardín divino de otro mundo. En la mitología sumeria, un grupo conocido como los Vigilantes custodiaba el Edén como los primeros policías de un centro comercial. Pero lo más increíble es que en el libro de Enoch también hay seres conocidos como vigilantes que fueron enviados a espiar a la humanidad. Eran ángeles del cielo. Imagina si la Biblia tuviera una versión del director. El libro de Enoch contendría todos los fragmentos jugosos que no se añadieron a la versión final. Puedes pensar en Enoch como las escenas eliminadas de la Biblia. Es un antiguo texto judío que no llegó a incluirse en la Biblia oficial, posiblemente porque suscitó demasiadas preguntas incómodas en las reuniones del Consejo de la Iglesia. Este libro nos habla de los vigilantes, seres celestiales asignados para vigilar la tierra, al igual que los Anunnaki. Enoch nos hablaba de los Nephilim, los niños híbridos creados mediante un siniestro programa de reproducción entre los vigilantes y los humanos. Enoch también menciona nombres de ángeles conocidos como Azazel, Rafael y Gabriel. Son conocidos porque también aparecen en la Biblia. En un pasaje especialmente descabellado, el libro de Enoch afirma que cuando los vigilantes se volvieron demasiado amigos de las mujeres humanas, crearon una descendencia híbrida de gigantes literales, gigantes de aproximadamente 300 codos de altura. Si te preguntas qué tan grande es eso, digamos que definitivamente tendrían dificultades para encontrar pantalones en el centro comercial. Los gigantes aparecen en el libro del Génesis, incluso aparecen en el libro del Deuteronomio. Y por si pensabas que los gigantes eran un fenómeno estrictamente público, piénsalo de nuevo. Los gigantes se mencionan en mitos de todo el mundo. ¿Has oído hablar de Jotunheim, la tierra de los gigantes? Los dioses nórdicos lidiaban con su propia situación con los Nephilim en la mitología vikinga, mientras que en los textos hindúes, los Daityas eran seres gigantes que luchaban contra los dioses. Los titanes de la mitología griega también luchaban contra ellos.
la Biblia, el libro de Enoc, las tablillas sumerias, los mitos griegos, los textos hindúes, todos describen seres gigantes, visitantes celestiales y dioses que bajaron a la tierra. ¿O la humanidad ha cometido el mayor caso de copia y pega de la historia? ¿O hay algo de cierto en estas narraciones? Muchos creen que todos estos textos antiguos hablan de los Anunnaki, solo que con nombres diferentes. La Biblia no habla de un Dios omnipotente que creó el mundo, sino de los Anunnaki que crearon a la humanidad. O al menos, esa es una interpretación. Y ahora, un breve descanso. Pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La Esfinge y el Diluvio. Ya la has visto, la guardiana de piedra más famosa de Egipto, la Gran Esfinge de Giza. Es enorme, es misteriosa y la quiero en mi jardín. Pero, ¿y si te dijera que la Esfinge no es lo que crees? Quédate conmigo mientras investigo la teoría de que la Esfinge fue construida por los Anunnaki antes del diluvio de Noé. Viaja conmigo a principios del siglo XIX, antes de que los arqueólogos empezaran a curiosear por la Esfinge como un novato en su primera cita. En aquel entonces, la Gran Esfinge era una roca gigante que sobresalía de la arena como si hubiera sido enterrada en la peor playa del mundo. No fue hasta 1817, con la llegada del arqueólogo italiano Giovanni Battista Caviglia, que se reveló su pecho. Antes de eso, la Esfinge era principalmente una misteriosa cabeza de piedra que asomaba entre las dunas, juzgando a todos los que se acercaban con su fría mirada. Desde entonces, todo ha sido desenterrado del polvo, pero no por ello deja de ser misterioso. ¿Sabías que los antiguos egipcios, quienes por cierto lo anotaban todo, desde la lista de las compras hasta cotilleos reales, no dejaron ni un solo registro sobre quién construyó la Esfinge? Sí, es cierto, los egipcios documentaron la historia de vida de cada faraón, pero olvidaron mencionar quién esculpió la estatua más grande e icónica de su imperio. Es como construir la Torre Eiffel y que nadie en Francia la mencionara durante miles de años. ¿Por qué los egipcios no escribieron nada sobre la estatua del gran felino que custodiaba las pirámides? Alucinemos un momento, y si no hay constancia de la construcción de la Esfinge, ¿por qué es completamente anterior a la civilización egipcia? Y si se remonta a antes del diluvio universal, cuando supuestamente los Anunnaki habitaban la Tierra, ¿podrían haber sido ellos los responsables de la Esfinge? Quizás la ciencia afirma que la Esfinge podría tener hasta 800,000 años de antigüedad, lo que incluso a Graham Hancock de Ancient Apocalypse le causó un profundo suspiro. Un estudio presentado en la Conferencia Internacional de Geoarqueología y Arqueomineralogía, rayos, dilo 5 veces rápido, sugirió que los patrones de erosión de la Esfinge no coinciden con lo que cabría esperar del simple viento y la arena. En cambio, los geólogos Manichev Vyacheslav y Alexander Parkhomenko afirman que la Esfinge muestra signos de erosión hídrica, y no solo una llovizna, sino enormes cantidades de agua. No sé si has visitado Egipto últimamente, pero no es muy húmedo. La última vez que Giza tuvo suficiente agua como para causar ese tipo de erosión fue hace unos 800,000 años. La Esfinge podría ser un vestigio del mundo anterior al diluvio bíblico. Y eso no es todo. A lo largo de los años, tanto arqueólogos como teóricos de la conspiración han especulado que la Esfinge no es solo una estatua. Algunos creen que es hueca, con una red de túneles y cámaras subterráneas. Según antiguos mitos, una de esas cámaras podría contener el legendario Salón de los Registros. Te preguntarás, ¿qué es el Salón de los Registros? ¿O simplemente una biblioteca mítica llena de secretos de la humanidad, incluyendo conocimiento de una antigua civilización prediluviana? En el libro El mensaje de la Esfinge, los autores Graham Hancock y Robert Bauval afirman que las autoridades egipcias, junto con arqueólogos estadounidenses, han bloqueado los intentos de explorar bajo la Esfinge. ¿Por qué? Porque ya encontraron algo que reescribiría la historia tal como la conocemos, y los poderes fácticos no quieren que eso suceda. Entonces, ¿ya estás convencido? ¿Existieron los Anunnaki? ¿La Biblia realmente trata sobre ellos en esencia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Quién escribió realmente la Biblia? Si la Biblia trata sobre extraterrestres antiguos, ¿significa eso que fue escrita por personas que se encontraron con extraterrestres? Según un erudito bíblico, el libro sagrado fue escrito por al menos
40 personas diferentes. Durante siglos, académicos e historiadores han intentado reconstruir exactamente cómo surgió este texto sagrado. ¿Fue una palabra directa de Dios? ¿Una colección cuidadosamente seleccionada de antiguos escritos? ¿La interpretación de un teórico extraterrestre sobre el mito sumerio? Según la profesora Elizabeth Polkser de la Universidad de Villanova, la respuesta es más extraña de lo que nadie esperaba. Al menos 40 autores diferentes contribuyeron a la Biblia. Podrían ser hasta 50 o 60. A lo largo de la historia, la mayoría de la gente pensó que la Biblia se escribió de una sola vez, como un novelista escribiendo un bestseller en una acogedora habitación a la luz de las velas. Pero el Antiguo y el Nuevo Testamento no se escribieron de una sola vez, se escribieron a lo largo de siglos, incluso milenios. El Antiguo Testamento, también conocido como la Biblia hebrea, comenzó a publicarse alrededor del año 1200 a.C. Algunas partes no se completaron hasta el siglo I a.C., 1200 años después de la publicación de las primeras páginas. ¿Y creías que George R.R. Martin tardó mucho en escribir libros? El Nuevo Testamento, en cambio, se compiló mucho más rápido entre el 50 y el 100 después de Cristo. Eso supone un tiempo de escritura de unos 1300 años para ambos libros. Para que lo veamos en perspectiva, si empezáramos a escribir un libro hoy a ese ritmo, no lo terminaríamos hasta el año 3324. Debido a que fue un proceso tan largo, muchas personas participaron en la escritura. Pablo de Tarso escribió la carta a los romanos y varias otras cartas del Nuevo Testamento. Se le considera uno de los escritores más prolíficos de la Biblia. Luego está Juan de Patmos, quien escribió el Apocalipsis, el dramático y tenso final de la Biblia. Los libros del Génesis y el Éxodo a veces se atribuyen a Moisés, pero los eruditos tienen dudas. Dicen que los textos están llenos de contradicciones, lo que sugiere la posibilidad de múltiples errores a lo largo del tiempo, o tal vez alguna versión antigua y deficiente de ChatGPT, a menos que Moisés tuviera un estilo de escritura extremadamente inconsciente o tuviera acceso al LLM. Es probable que estos libros fueran un trabajo de equipo. Y luego están los libros que tradicionalmente se atribuyeron a grandes nombres como el rey Salomón, quien supuestamente escribió el Cantar de los Cantares, y el apóstol Pablo, quien posiblemente escribió la primera epístola a Timoteo. Dejando a un lado por el momento a los extraterrestres y a los Anunnaki, los eruditos están 100% convencidos de que la Biblia es el proyecto de grupo más largo de la historia. De sus docenas de autores, algunos podrían haber tenido conocimiento de cosas ocultas que introdujeron en el libro secreto como código. Al final del video de hoy, te contaré más sobre el código secreto de la Biblia, así que no dejes de verlo y tómate un segundo para suscribirte antes de que se te olvide. El pico ennegrecido del monte Sinaí. Jabal Maqla es uno de los lugares más sagrados del planeta, pero pocos saben de su existencia. Es el único lugar donde se pueden encontrar pruebas de que Moisés fue un verdadero profeta. Es el único lugar donde Dios tocó al mundo. ¿O no? Si alguna vez has visto Jabal Maqla, podrás haber pensado que alguien dejó la cima de la montaña en el horno demasiado tiempo. A diferencia de otras montañas que lo rodean, la cima de Jabal Maqla está completamente ennegrecida, como si hubiera sido asada en una barbacoa cósmica. Algunos creen que este es el verdadero monte Sinaí de la Biblia, el lugar donde Dios descendió en el fuego, como se describe en Éxodo 19:18. El pasaje dice: «El monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía de él como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente». Una Biblia dramática clásica, solo que con un toque de realidad, porque Jabal Maqla realmente parece el lugar de un encuentro divino. Está totalmente quemado, como si el fuego hubiera consumido brevemente la piedra y nada más. Pidamos ayuda a nuestro antiguo amigo Josefo. Fue un historiador judío del siglo I que describió el monte Sinaí como una montaña monstruosa, aterradora, que cansa la vista y difícil de escalar. Según su texto, Antigüedades de los Judíos, el lugar era tan intimidante que la gente murmuraba que Dios vivía allí. Investigadores modernos como Joel Richardson, quien ha escalado Jabal Maqla, afirma que la descripción de Josefo coincide con el terreno accidentado de la montaña. La parte más negra está justo en la cima. Debajo hay una franja oscura ligeramente más clara que se extiende por las crestas. El resto de la montaña es la típica roca marrón y gris sin tostar. Suena misterioso, ¿verdad?
Algunos investigadores creen que este oscurecimiento es evidencia del fuego descrito en el Éxodo. Los científicos tienen otras ideas. Varios científicos han estudiado las rocas oscurecidas y han propuesto sus propias teorías. El doctor Glenn Fritz, doctor en geografía ambiental, afirma que el pico de Jabal Maqla es basalto volcánico antiguo, no un pozo de fuego divino. Algunos geólogos argumentan que la roca en la cima de Jabal Maqla experimentaron una interacción química, oscureciendo solo el exterior y dejando el interior intacto, aunque no pueden explicar con exactitud cómo sucedió. Entonces, ¿el fuego de Dios tocó esta montaña o estamos ante una geología peculiar? Ya tienes todos los datos, así que te dejo sacar tus propias conclusiones. ¿Milagro sagrado o madre naturaleza? La llegada de Nibiru y la Biblia Kolbrin. Existe un antiguo manuscrito que no solo amplía los eventos bíblicos, sino que también incluye una profecía apocalíptica. Una profecía que predice una bola de demolición del tamaño de un planeta que visitará la Tierra por sorpresa. Alerta de spoiler, estamos todos condenados. El manuscrito en cuestión se conoce como la Biblia Kolbrin. Un texto de 3.600 años de antigüedad que mezcla historia, mitología y tradiciones religiosas en una licuadora cósmica. Afirma revelar historias ocultas sobre el pasado, orígenes alternativos de la humanidad y una catástrofe celestial que se avecina. Si creías que la Biblia tradicional era intensa, espera, la Biblia Kolbrin es una mezcla de escritos egipcios y celtas que abarca un período que va desde las civilizaciones anteriores a Adán y Eva hasta la era de los faraones. Consta de 11 libros. 6 libros son de antiguos eruditos y escribas egipcios. 5 libros son de místicos celtas escritos después de Jesús. Tiene más giros inesperados que un libro de bolsillo de Elige tu propia aventura. Ojalá volvieran a publicarse. En fin, aquí están algunas de las principales diferencias entre la Biblia Kolbrin, prácticamente prehistórica, y nuestra Biblia moderna. Describe el diluvio universal como un evento más cósmico que simplemente la ira de Dios alzando los mares. También afirma que los ángeles caídos de Satanás no eran ángeles, sino supervivientes humanos avanzados de una antigua catástrofe relacionada con la caída de la Atlántida. Pero aquí está la verdadera bomba. El libro afirma que un planeta conocido como Nibiru pasa por la Tierra en su órbita celestial cada 3.600 años. Y la próxima vez que vuelva, nos embestiremos como 2 barcos en una noche oscura, pero con consecuencias apocalípticas. Suena como la mezcla definitiva entre la Biblia, alienígenas ancestrales y todas las películas de catástrofes jamás hechas, ¿verdad? ¿De dónde salió este libro? Según la leyenda, se lo debemos a José de Arimatea, el hombre que ayudó a enterrar a Jesús. Cuando Julio César quemó la biblioteca de Alejandría, fue la mayor pérdida histórica de la historia. En serio, los bibliotecarios de todo el mundo todavía lo lamentan, pero antes de que el fuego lo consumiera todo, se rumorea que José y un grupo de eruditos sacaron a escondidas algunos de los textos más importantes, incluyendo lo que más tarde se conocería como la Biblia de Kolbrin. Estos manuscritos fueron transportados en secreto a Gran Bretaña y escondidos en la abadía de Glastonbury. Sobrevivieron a otro incendio en el año 1184 y posteriormente se conservaron en contenedores recubiertos de bronce. Y es así como terminamos con una Biblia perdida que podría contener una de las mayores advertencias de la historia de la humanidad. Pero, ¿acaso nuestro fin realmente llega a manos de un planeta extraviado? Nibiru, también conocido como Planeta X, es un hipotético planeta errante que, según algunos teóricos, tiene una enorme órbita elíptica alrededor del Sol, que solo lo acerca a la Tierra cada 3.600 años. Los astrónomos modernos han detectado evidencia de un objeto grande y misterioso en las afueras de nuestro sistema solar. No han confirmado que se trate de Nibiru, pero la idea está cobrando fuerza. Sorprendentemente, si hacemos los cálculos, el diluvio universal y los otros desastres antiguos coinciden inquietantemente con la órbita del planeta de 3.600 años. Según la Biblia Kolbrin, su próxima visita está programada para dentro de 1 o 2 siglos. Tú y yo estaremos bien, pero nuestros tataranietos podrían estar esquivando meteoritos y construyendo arcas. Secretos de los archivos vaticanos. El Vaticano no se limita a la religión. En algún lugar en sus 80 kilómetros de túneles llenos de manuscritos antiguos, ocultos entre cartas papales y textos prohibidos, se encuentra el mayor misterio extraterrestre. No creerás lo que la Iglesia nos oculta.
Un grupo de científicos, teólogos e investigadores de ovnis cree que los archivos apostólicos vaticanos podrían contener documentos clasificados sobre ovnis, eventos paranormales e incluso encuentros extraterrestres. Podrías asumir que todos esos estantes están llenos de aburridos libros de teología, o podrías considerar que el Vaticano ha estado recopilando siglos de informes sobre fenómenos extraños e inexplicables. Imagina lo que Fox Mulder podría haber hecho con 2000 años de investigaciones ovni. La gran pregunta es esta: ¿es el Vaticano en secreto el hombre de negro del mundo religioso? En 2023, el exfuncionario de la inteligencia estadounidense, David Grush, testificó ante el Congreso sobre encubrimientos gubernamentales de ovnis, pero no solo acusó al gobierno estadounidense, sino también al Vaticano. Según Grush, en la década de 1930, un ovni se estrelló en Italia. El Papa Pío XII canalizó personalmente la información a Estados Unidos después de que Benito Mussolini recuperara los restos. Cuando se hizo esta acusación, el archivista jefe del Vaticano, Marco Grilli, prácticamente se rió. Comparó la solicitud de archivos de ovnis con la solicitud de cartas personales de Poncio Pilato o el Diario de la Virgen María. Es decir, Marco Grilli afirmó que tales documentos no existen. El Diario de la Virgen María no es real y las cartas personales de Poncio Pilato han estado desaparecidas durante siglos, si es que existieron. Pero, ¿podemos realmente confiar en que Marco Grilli nos haya dicho la verdad? No puedo evitar pensar que si el Vaticano ocultara secretos ovni, posiblemente no los revelaría voluntariamente. La erudita religiosa Diana Walsh Pasulka, autora de American Cosmic, ha dedicado años al estudio de sucesos extraños registrados en los archivos del Vaticano. Diana afirma que existen documentos sobre monjas que presenciaron orbes brillantes, personas que vieron casas voladoras y fenómenos aéreos tan antiguos que el término ovni ni siquiera existía. Pasulka cree que muchos de estos sucesos podrían reinterpretarse como encuentros ovni, pero como la Iglesia carecía del vocabulario para tales encuentros en aquel entonces, los categorizó como experiencias religiosas. Si lo piensas, tiene sentido. Si los monjes medievales veían objetos brillantes y voladores flotando en el cielo, no los llamarían ovnis, los llamarían ángeles, carros de fuego o mensajeros divinos, y los monjes medievales veían estas cosas con frecuencia. Simplemente atribuían las cosas extrañas en el cielo a visiones religiosas. Algunos investigadores, como Jeffrey Kripal de la Universidad Rice, creen que los encuentros con ovnis y los milagros religiosos podrían ser parte del mismo fenómeno. Los encuentros con ovnis involucran a personas que describen seres flotantes, luces extrañas, comunicación telepática y pérdida de tiempo. Los milagros religiosos involucran visiones, figuras brillantes, levitación y mensajes divinos. ¿Puedes ver la coincidencia? Incluso Carlos Eyre, un historiador de Yale, ha estudiado los informes de milagros y ha descubierto que muchos de ellos parecen similares a las historias modernas de abducciones por ovnis. ¿Qué pasaría si algunas de las visiones religiosas más famosas de la historia, Fátima, el carro de Ezequiel, la estrella de Belén, fueran en realidad encuentros extraterrestres? ¿Y si el Vaticano lo estuviera ocultando todo para que no sepas la verdad? El evangelio que nunca existió. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era Jesús de niño? ¿Tenía muchos berrinches? ¿Se orinaba en la cama más veces que los demás niños? El Evangelio de la infancia de Tomás, que no debe confundirse con el más conocido Evangelio de Tomás, es un texto antiguo que intenta llenar el enorme vacío bíblico entre el nacimiento de Jesús y su edad adulta. No obstante, lo que describe es tan controvertido que la Iglesia intentó ocultarlo para siempre y casi lo logró. Este evangelio sigue a Jesús desde los 5 hasta los 12 años y no se parece nada al tranquilo pesebre al que estamos acostumbrados. Imagina Home Alone, pero en lugar del pequeño Macaulay Culkin poniendo trampas explosivas, es el pequeño Jesús haciendo milagros, enseñando a los eruditos y matando a la gente con indiferencia. Sí, el niño Jesús era un asesino. Un niño derramó agua accidentalmente sobre Jesús, así que Jesús lo fulminó con la mirada, como Zeus con un rayo. Era un niño arrepentido, como mínimo. Más adelante en el texto, un niño choca con Jesús y Jesús lo maldice, dejándolo muerto al instante. Mira, todos hemos sido niños gruñones, pero esto es extremo. 2 asesinatos antes de cumplir 10 años, ¿y se supone que este niño es el Mesías? Ahora,
Adivina qué pasó cuando los padres de los niños heridos se quejaron. Jesús los cegó. Por Dios, ¿alguien lo puso en un rincón de castigo? El Evangelio afirma que Jesús era una amenaza tal que cuando un niño se cayó de un tejado y murió, la gente lo culpó. Para limpiar su nombre, Jesús lo resucitó para que pudiera testificar que Jesús no lo empujó. No se preocupen, el joven asesino creció siendo un poco menos una mezcla de Daniel el travieso y Stevie Griffin. Dejó de herir a la gente al llegar a la adolescencia y en cambio comenzó a sanarlos, asombrando a todos con su sabiduría divina. No creo que sea necesario explicar por qué la iglesia decidió desterrar este evangelio. Literalmente muestra a Jesús asesinando niños, y este no es el único evangelio extraño que no llegó a la versión final de la Biblia. Hay docenas, incluso cientos, que se han perdido con el tiempo o han sido borrados por el Vaticano. Quizás alguien debería hacer una Biblia 2.0 con todos esos textos faltantes, solo por diversión. ¿La leerías? Cuéntamelo en los comentarios y ya que estás ahí, suscríbete. La Biblia gótica olvidada. Una lujosa Biblia escrita en una lengua muerta con letras garabateadas en plata, creada para un antiguo rey y luego perdida durante 1000 años. Este libro increíblemente raro resurgió por casualidad en un monasterio. No, esta no es la trama de la próxima novela de Dan Brown. Es la verdadera historia del Códice Argenteus, también conocido como la Biblia de Plata. Este manuscrito sobrevivió a los godos que lo crearon, sobrevivió a la caída de Roma y de alguna manera terminó encerrado en un cristal a prueba de balas en Suecia. En el camino dejó un rastro de misterios que los eruditos aún no pueden resolver. Antes de adentrarme en el alocado viaje de este libro, hablemos de sus creadores, los godos. Estos guerreros germánicos saquearon Roma en el año 410, provocando la desintegración del Imperio Romano. Posteriormente, los godos se dividieron en dos grupos, los visigodos, que conquistaron a España, y los ostrogodos, que gobernaron a Italia. A pesar de ser feroces guerreros, los godos fueron las primeras tribus germánicas en convertirse al cristianismo, y aquí es donde entra en escena el obispo Ulfilas. Era un griego capadocio que fue capturado por los godos de niño. En lugar de guardar rencor por ello, como la mayoría de las personas secuestradas, convirtió a los godos al cristianismo convirtiéndose en obispo. El obispo Ulfilas también inventó un alfabeto completamente nuevo para traducir la Biblia al gótico, ya que las runas góticas existentes eran demasiado paganas. El resultado fue el Códice Argenteus, encargado por el rey ostrogodo Teodorico el Grande. Tras la muerte de Teodorico, los godos perdieron su imperio y su lengua se extinguió. El códice desapareció de la historia durante más de 1000 años. Nadie sabe a dónde fue a parar, pero corren rumores de que estuvo almacenado en Rávena, Italia, o escondido en Aquisgrán, Alemania. Desapareció entre el año 500 y el 1500 aproximadamente. De repente, en el siglo XVI, el libro reapareció mágicamente en un monasterio benedictino de Alemania, pero su viaje estaba lejos de terminar. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, el códice cambió de manos como un objeto robado en una película de Indiana Jones. Perteneció a Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a la reina Cristina de Suecia y a la Universidad de Uppsala. En 1995 alguien lo robó. Las páginas faltantes se encontraron un mes después guardadas en un almacén de la estación central de trenes de Estocolmo. Como si la historia de este libro no fuera ya de por sí extraña, en 1970 los restauradores de la Catedral de Spira en Alemania encontraron una sola página faltante. Estaba enrollada dentro de un bastón de madera en un relicario. Nadie sabe por qué ni quién la puso allí. Era casi como si el códice estuviera jugando deliberadamente al escondite con los historiadores. El Codex Argenteus no contiene ningún mensaje secreto sobre extraterrestres ni ninguna historia extraña no oficial sobre Jesús siendo un matón y asesino, pero es una de las Biblias más extrañas jamás publicadas, y aún le faltan algunas de sus páginas originales. El Dios celestial que inventó la religión. Voy a darte el nombre de un Dios, pero no creo que sea un nombre que hayas escuchado antes. ¿Te suena familiar Dios? Los académicos creen que fue el Dios celestial original, la deidad con la historia de origen definitiva. Dios fue el modelo para todos los dioses que vinieron después de él. Les aseguro que es antiguo.
En algún momento de la historia temprana de la humanidad, las personas miraron al cielo y se dieron cuenta de que la lluvia hacía crecer sus cultivos. Relacionaron este fenómeno con su propia reproducción, vinculando la vida humana con la lluvia y los cultivos. Esto dio lugar al concepto más antiguo conocido del Padre Celestial y la Madre Tierra. Fueron la pareja original de padres cósmicos, mucho antes de que la televisión inventara las comedias sobre familias disfuncionales. En la Edad de Piedra, los proto-indoeuropeos se extendían por Europa y Asia. Donde quiera que iban, conservaban la idea de una figura divina que vivía en el cielo y proveía lluvia para impregnar la tierra de deliciosos alimentos. Este dios se llamaba Dios. Era el gran jefe, el padre de todos los demás dioses, y alguien a quien no querías decepcionar, a menos que te gustaran las tormentas que arruinaran tus cosechas. Todos tus dioses mitológicos favoritos provienen de Dios, incluyendo a Jesús y al dios cristiano. ¿Conoces a Zeus, el dios del rayo del Olimpo? Su nombre viene de Dios. El dios romano Júpiter proviene de las palabras Deus Pater. Los pueblos védicos venían a Dios. Los hititas y los celtas también tenían otros dioses con nombres similares. La palabra deidad viene de Dios. La palabra día viene de Dios. Este ser omnipotente fue la primera superestrella cuyo nombre aún resuena en el lenguaje humano, pero su reinado no podía durar para siempre. A pesar de ser una figura importante en la antigüedad, Dios pasó a un segundo plano a medida que los nuevos dioses se tomaban el poder. En la tradición védica, Indra, hijo de Dios, se apoderó de una corporación y se convirtió en el principal dios del cielo. Mientras tanto, Zeus y Júpiter tomaron su marca y la difundieron, llevándose toda la gloria en Grecia e Italia. Incluso en el Rig Veda es como la lista sagrada de himnos védicos. Dios no tiene su propio himno, solo aparecen algunos duetos con la Madre Tierra como si fuera el corista de su propia banda. Imagina ser el inventor del concepto de Dios y luego ser expulsado. También se cree que el Dios de la Biblia es simplemente otra versión del Dios del cielo de la Edad de Piedra. ¿Cómo te sientes ahora sabiendo que a lo largo de la historia, el mismo Dios ha sido adorado bajo docenas e incluso cientos de alias? El código de la Biblia. Prometí volver al código secreto de la Biblia y aquí estoy. Todo comenzó en el siglo XII. Eruditos judíos medievales estaban estudiando la Torá hebrea, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando notaron palabras ocultas dentro del texto. Tras mucha investigación, se dieron cuenta de que profecías, nombres, fechas y acontecimientos históricos importantes están codificados dentro de las escrituras. Es como jugar a ¿Dónde está Wall-E? Pero un título mejor sería ¿Dónde está el Apocalipsis? Los judíos devotos creen que todo lo que ha sucedido o sucederá está oculto en la Torá, algo así como la versión Wikipedia de Dios. Uno de los creyentes era el rabino Michael Beer Weissbandel. A pesar de escapar por los pelos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Michael profundizó en textos antiguos y encontró aún más códigos bíblicos fuera de la Torá. Michael se dio cuenta de que casi todos los textos cristianos y judíos contienen mensajes ocultos. Afortunadamente, las computadoras estaban a la vuelta de la esquina. En 1994, Doron Whitson, Eliyahu Rips y Joab Rosenberg publicaron un estudio en el Statistical Science que conmocionó al mundo. Afirmaban haber encontrado los nombres de 34 grandes rabinos sabios ocultos en el libro del Génesis. Pero, ¿cómo? El código bíblico es sumamente controvertido por su complejidad. Primero se toman todas las letras de la Biblia y se combinan como una contraseña larguísima, sin espacios ni puntuación. Luego se saltan las letras siguiendo un patrón para formar palabras. Esto se llama secuenciación equidistante de letras, un término pomposo para una mezcla de palabras. Por ejemplo, tomemos la palabra generalización. Si se empieza por la primera G y se omite cada letra, se obtiene la palabra nazi. Este es el tipo de cosas que los descifradores hacen con los textos bíblicos para encontrar significados secretos. El problema es que también funciona con otros libros. Al realizar la secuenciación equidistante de letras en Moby Dick, se pueden encontrar referencias a la muerte de la princesa Diana, la guerra contra el terrorismo y asesinatos modernos. Los escépticos dicen que si se toma un texto lo suficientemente largo y se le da la vuelta correctamente, se puede encontrar lo que se busca. Por eso, algunos dicen que el código bíblico se basa más en una selección estadística que en un mensaje divino. Número 9. Baal.
La Biblia es interesante porque nunca dice que otros dioses no existen. No hay ninguna parte específica en la Biblia que diga que Dios es la única deidad en el juego. Simplemente dice que otros dioses son falsos y que hay solo un Dios verdadero, cuyo pueblo elegido son los israelitas. Todos los demás que adoran a otros dioses son etiquetados como idólatras e irán al infierno tras su muerte. Uno de los dioses más fascinantes que aparece en la Biblia es Baal, quien era adorado en la tierra de Canaán como una deidad de la fertilidad. Se le asociaba con traer tormentas y lluvias y se le conocía como el Señor de los cielos. Los historiadores saben que fue importante en el mundo antiguo porque su nombre e imagen se ha encontrado en lugares como Siria. También fue adorado en lugares tan lejanos como Egipto. Baal estaba en constante batalla con Mod, el dios de la esterilidad, y exactamente lo opuesto a Baal. El mito dice que lucharon durante 7 años y el ganador de la pelea determinaría qué tan buenas o malas serían las cosechas para el siguiente ciclo de 7 años. Siempre que había una buena cosecha, se creía que Baal había vencido con éxito a Mod, pero si había hambruna, el dios malvado Mod era el ganador de la lucha. A lo largo de incontables siglos, Baal finalmente se convirtió en la deidad suprema de todos los demás dioses del panteón canoneo. También es importante señalar que hay otros dioses en el mundo antiguo que tomaron nombres diferentes pero que cumplieron la misma función. Por ejemplo, el pueblo Ugarit adoraba a Hadad, quien tenía exactamente la misma historia que Baal. Según la Biblia, a Dios le costó mucho vencer a Baal. Incluso después de que los israelitas fueron rescatados de Egipto, volvieron a caer en las viejas costumbres de adorar a ídolos falsos. Baal era uno de sus favoritos, a quien manipularon para adorarlo cuando comenzaron a salir con las mujeres moabitas. La Biblia dice que los israelitas no podían controlarse y tenían relaciones inapropiadas con las mujeres de Moab. Luego comenzaron a abrazar a los dioses moabitas, con Baal en el centro de su adoración maligna. Es una historia extraña, porque en esencia el cuento dice que los israelitas no podían mantenerlo en sus pantalones, al menos no cuando se trataba de las mujeres de Moab. También fueron seducidos fácilmente por otros dioses. No obstante, el dios hebreo tenía una solución para ello: ir a la guerra y acabar con los moabitas. Y ahora el número 8. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es sin seguidores como ustedes. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Número 8. Nergal. Nergal era el dios de la muerte en Mesopotamia. No solo la muerte, sino también de la guerra y la destrucción. Los historiadores creen que la deidad probablemente comenzó como un dios patrón en la ciudad babilónica de Cutá hace unos 5000 años. Y fue adorado en el templo de Meslam. Incluso en las primeras etapas, Nergal se asoció con la muerte y la decadencia, pero probablemente no de la manera en la que estás pensando ahora. Estaba representado por el alto sol del verano mientras quemaba la tierra. Él era la muerte, pero no necesariamente por elección propia. Era la personificación del intenso calor del final del verano que devastaba los cultivos. Nergal se convirtió en la manifestación de esta intensa energía. Desde sus inicios como representación del sol feroz, Nergal se asoció cada vez más con cosas negativas y finalmente se convirtió en el señor de la pestilencia y la aniquilación. Como muchos otros dioses mesopotámicos, Nergal evolucionó a medida que pasaban los siglos. En el periodo Ur-III, que comenzó en el año 2047 a.C., era un dios universal. El culto a él continuó mucho después de la caída del Imperio Asirio en el año 612 a.C. También hubo otro dios que se desarrolló en otra ciudad babilónica llamado Erra, y esta deidad también era vista como el dios de la muerte. Pero a medida que Babilonia se volvió más interconectada, Nergal y Erra se fusionaron en una sola deidad. Luego sus nombres se usaron indistintamente y nadie sabía realmente cuál era cuál. Nergal aparece solo por un segundo en la Biblia. Se le menciona en el Libro de los Reyes como la deidad de Cud o Cutá. Es fascinante porque realmente fue una de las deidades más antiguas de la civilización moderna, y su nombre aparece de manera casual en la Biblia sin ninguna mención real de quién era. Número 7. La estrella de Renfam. Los israelitas volvían constantemente a sus antiguos dioses. Justo antes de que Esteban fuera martirizado en el libro de los Hechos, mencionó la historia de los antiguos israelitas y cómo adoraban a la estrella de Renfam. El objetivo del argumento de Esteban era transmitir que los israelitas actuales eran tan malos como sus antepasados y siempre resistían al Espíritu Santo. Y su referencia a la estrella de Renfam ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los años por varios eruditos bíblicos. La mayoría coincide en que se refería al dios babilónico Kiyun, conocido como la estrella errante o el dios de las estrellas.
Kiyun era una deidad babilónica adorada por los israelitas en el desierto, aunque en realidad no se sabe nada más sobre él. Una segunda interpretación es que Renfan era una referencia a Moloch, el dios diabólico del sacrificio de niños. No había deidad más inquietante que Moloch. Su culto estaba obsesionado con hervir vivos a los niños. Moloch fue representado como un dios con cuerpo de hombre y cabeza de toro, y según la Biblia hebrea, Moloch exigió que los niños fueran puestos dentro de un horno y asados en su nombre. Era reverenciado por los cananeos, aunque su adoración estaba prohibida por casi todos los demás. Por lo tanto, no es de extrañar que su nombre surja con tantos disgustos en toda la Biblia. Número 6. Adrammelech. Adrammelech es una vaga deidad pagana que se menciona solo brevemente en el libro de los reyes de la Biblia. La Biblia lo describe como un dios de Sepharvaim, que era una ciudad asiria que se decía que estaba ubicada en algún lugar a orillas del río Éufrates, no lejos de Babilonia. La gente del pueblo encendía grandes hogueras y luego arrojaba a sus hijos en ella como ofrendas a Adrammelech. No muy diferente a lo que los cananeos hacían a sus hijos al servicio del dios Moloch. Aunque no se sabe prácticamente nada más sobre el dios, aparte de las pocas palabras que pueden encontrarse en la Biblia, algunos eruditos han sugerido que fue un error de traducción y que Adrammelech era en realidad un rey malvado al que le gustaba tener hogueras llenas de niños. En el Talmud se dice que Adrammelech era adorado por los paganos de Sepharvaim en la forma de un asno. Luego, más tarde, cuando la demonología comenzó a hacerse popular, Adrammelech se convirtió en un demonio del infierno, y desde entonces ha sido representado como un demonio con cabeza de burro, cola de pavo real y un cuerpo humano. Número 5. Astoret. Astoret era un dios falso importante en el Antiguo Testamento. Cuando Israel recurrió a los dioses paganos en lugar de Yahvé, Astoret era una de esas deidades más populares. Su nombre se menciona varias veces en Jueces, Samuel y Reyes, pero los pasajes bíblicos realmente no dicen mucho más allá que era una diosa que tenía su propio templo en Jerusalén gracias al rey Salomón. A pesar de ello, también hay una línea sobre Astoret que dice que ella era una diosa de Sidón, una ciudad fenicia. Pudo haber sido una diosa asociada con la luna, posiblemente adorada en Canaán, Egipto y Ugarit. Podría haber sido influenciada por diosas aún más antiguas como Isis, Ishtar y Artemisa, y es factible que los fenicios hayan ayudado a difundir su culto a través del comercio hasta la península ibérica en España. Los eruditos también han sugerido que Astoret está relacionada con un par de pasajes del libro de Jeremías. En este libro se analiza cómo los israelitas estaban haciendo cosas que enojaron a Dios. Familias enteras caían en la idolatría. Los niños recogían madera del bosque y la llevaban a casa, donde sus padres construían altares para adorar a dioses falsos, y las mujeres horneaban pasteles y panes para alguien llamado la Reina del Cielo. Pero ¿quién era la Reina del Cielo? Tal vez se suponía que era Astoret, solo que no usaron su nombre en el pasaje. Los eruditos también creen que la Reina del Cielo era una referencia a múltiples diosas de la fertilidad, como Ishtar y Astarte. Antes de continuar, imagínate por un momento como una deidad divina. Ahora, cuéntanos en los comentarios a continuación, ¿de qué deidad divina quieres ser? Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 4. Nabú. Los dioses antiguos de la Biblia son extremadamente complicados. Mesopotamia fue la primera región extremadamente sofisticada del mundo y fue el hogar de las grandes culturas de la historia temprana como Asiria y Babilonia. Habían muchos dioses diferentes, pero todos eran increíblemente similares. En la antigüedad no tenían exactamente automóviles para conducir de ciudad en ciudad, por lo que la mayoría de la gente no salía de sus hogares. Una sola ciudad, incluso si estaba a solo 161 kilómetros de la siguiente ciudad importante, a menudo creaba sus propios nombres para las deidades que estaban muy extendidas por toda Mesopotamia. Es por eso que dioses como Adrammelech y Astoret pueden resultar tan confusos para los eruditos. Aunque sus nombres aparecen en la Biblia, tal vez había una docena o más de nombres regionales para ellos. Eran la misma deidad, pero recibían nombres diferentes según el lugar donde vivías. Uno de los dioses mesopotámicos más antiguos y poderosos era Nabú. Fue venerado en
Asiria y Babilonia, y normalmente se le consideraba el patrón de los escribas. Era la deidad del aprendizaje, la escritura y las profecías. Pero Nabu era también el dios de la fertilidad. Ahora bien, quizás estés pensando, ¿no era conocido Baal como el señor supremo de la fertilidad? Lo era, pero este aspecto de él también se transfirió a Nabu. Puede que sea un poco confuso, pero muchos dioses eran señores de las mismas cosas. En los textos supervivientes de Asiria, Nabu también aparece como Nabium. Presumiblemente era una evolución de la deidad aún más antigua de Sumer, llamada Nisaba, la diosa de la escritura y el aprendizaje. Y para sorpresa de todos, ella también era la diosa de la cosecha, además conocida como la diosa de la fertilidad. Su culto se extendió a Asiria, donde se convirtió en hombre y fue adorado como el dios Nabu. Entonces, ¿puedes ver cómo todo esto puede salirse de control? Nabu, Nabium y Nisaba eran la misma entidad divina, pero eran diferentes en aspectos sutiles. Luego, en algún momento, Nabu se asoció con el dios babilónico Marduk. Los mitos evolucionaron y cambiaron con el tiempo, y finalmente Nabu se convirtió en el hijo de Marduk. En la Biblia ni siquiera se llamaba Nabu. El libro de Isaías en realidad menciona al dios como Nebo, en referencia a los ídolos pecaminosos de Babilonia. Número 3. Belcebú. Belcebú es un nombre que inmediatamente te hace pensar en un demonio aterrador, pero mucho antes de que Belcebú fuera asociado con la demonología, era una deidad y los filisteos lo adoraban en la ciudad de Ecrón. Como muchos otros dioses inusuales que aparecen en la Biblia, no se sabe mucho sobre Belcebú. Su nombre parece ser una traducción hebrea que significa señor de las moscas, pero el nombre en la Biblia a menudo se puede intercambiar con palabras que quieren decir cosas como demonio y diablo. Según el Antiguo Testamento, el rey Ocasías buscó la guía de Belcebú después de sufrir una desagradable caída. Envió mensajeros al templo de la ciudad de Ecrón para preguntarle a Belcebú si se recuperaría de sus heridas. De hecho, el profeta Elías condenó a Ocasías por acercarse a un dios tan despreciable. Él dijo: «Porque no hay dios en Israel, debéis consultar a Belcebú, dios de Ecrón». Luego de eso, el rey murió. En el Nuevo Testamento, escrito siglos después, Belcebú aparece como enemigo de Jesucristo. Belcebú ya no era una deidad vaga, sino el príncipe de los demonios. Luego, en la época medieval, la historia de Belcebú en realidad se expandió. Fue entonces cuando se convirtió en el principal demonio del infierno y su nombre se volvió intercambiable con el de Satán. A partir de entonces se le asoció con las brujas y la nigromancia. Incluso fue una figura principal en los juicios de brujas de Salem. Y no obstante, toda su desgracia proviene de una sola vaga mención en el Antiguo Testamento. Número 2. Anat. Anat era la hermana de Baal, una diosa semítica adorada en todo el antiguo Egipto y Mesopotamia. Era la diosa de la guerra, la fertilidad y la venganza, y ella aparece en el mito ugarítico del ciclo de Baal. En esta historia, Baal se pelea con Yam, la deidad tirana del mar. Luego, tras su victoria, organiza una gran fiesta, y entonces es cuando aparece Anat. Cierra las puertas y mata a todo el que se opone a su hermano. La única fuente real que tienen los arqueólogos sobre quién era Anat proviene de las tablillas de Shamra, que fueron descubiertas en el norte de Siria a finales de la década de 1950. Estas tablillas son un registro de la mitología de Baal. Detallan a Anat como la segunda deidad más importante del panteón ugarítico. Los investigadores también saben que ella era importante en Egipto, porque su nombre se ha encontrado garabateado en muchos monumentos diferentes. En el antiguo Egipto, también se le conocía como la reina del cielo. En la tradición hebrea, la esposa egipcia de José, Asenat, recibió el nombre de la diosa, y como Asenat fue la madre de Efraín y Manasés, fue la antepasada de ambas tribus israelitas. En el libro de los jueces, el juez israelita Samgar es representado como una especie de semidios. Ya que nació de la unión entre un hombre mortal y la diosa Anat, algunos eruditos sospechan que pudo haber sido adorada junto a Yahvé en los primeros días del judaísmo. Documentos del 410 a.C. también mencionan a una diosa llamada Anat Yahweh, que era adorada en un templo local. Pudo haber sido una mezcla de adoración entre babilonios y los refugiados judíos. Número 1. El becerro de oro. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de Dios, dejó solos a los israelitas por un tiempo. La Biblia dice que los israelitas esperaron al pie de la montaña durante 40 días y 40 noches, y mientras esperaban, temieron que Moisés nunca regresaría. Sin Moisés, los israelitas necesitaban un Dios al que adorar. Entonces acudieron a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigieron que hiciera un Dios. Luego Aarón
Aarón tomó los aretes de oro y otras piezas de joyería de los israelitas y forjó un becerro de oro. Y es por eso que, durante un breve periodo de tiempo, los israelitas se quedaron adorando a una vaca dorada. Aarón construyó un altar para el becerro y comenzó una gran fiesta. Los israelitas trajeron ofrendas quemadas y bebieron en celebración de su nueva deidad. Pero cuando Moisés regresó, se puso furioso. Encontró a los israelitas una vez más adorando a algún extraño dios. Y en respuesta, Moisés, lleno de ira, rompió 2 de las tablas de piedra que contenían los mandamientos. Luego quemó al becerro de oro en el fuego y esparció sus cenizas en agua y obligó a los malvados israelitas a beberlo. Lo que pasó después fue aún peor. La Biblia dice que de toda la gente en el campamento bajo el monte Sinaí, solo la tribu Leví se negó a alabar al becerro de oro. Entonces Moisés le dijo a los levitas justos que mataran a todos los demás. Los levitas obedecieron, tomaron sus espadas y mataron a 3,000 hombres por adorar a una vaca dorada. ¿Qué dios extraño de la Biblia te parece más interesante? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!